A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Muy bien, amigos, bienvenidos a tu programa Contigo, Voluntad Popular. El día de hoy, dándole gracias primeramente a Dios por estar aquí con ustedes. Viernes 25 de febrero, estamos a través de la señal de Radio Caracas Radio por @RCR750 en Twitter, en TuneIn, en YouTube. Agradecidos una vez más con la dirección general de la estación, en manos del señor Jaime Nestares, en la gerencia la señora Wilixa Arcaya, en la producción nuestra queridísima Yae Pacheco y en los controles el señor José Gregorio González. Una vez más estamos con ustedes a través de este espacio y Maya Davis González, que tiene el gusto, como cada viernes, de estar con ustedes. El día de hoy, pues vamos a estar acompañados en nuestro programa de el compañero de lucha, hermano Fernando Aranguren, quien es parte del equipo nacional de Movimientos Sociales de Voluntad Popular. Fernando, además, es un luchador de larga trayectoria y reconocimiento en el espacio de los derechos de la mujer y, activista por los derechos y las reivindicaciones sociales. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias por haber aceptado estar el día de hoy con nosotros. ¿Te encuentras en línea? Sí, es un honor volver a estar en el programa y además de estar en el programa, colaborar y profundizar en las temáticas de los derechos humanos en el mundo y en Venezuela. Y en este caso, pues sí, los temas que vamos a tocar según lo que me dijiste. Sí, precisamente pues el día de hoy, a propósito de lo que sucede en el mundo, no podemos nosotros hacer caso omiso ni ignorar lo que está sucediendo en este momento desde hace varios días con relación a la invasión que realiza Rusia a Ucrania, ¿no? Y el conflicto que esto ha desatado, además de las distintas manifestaciones de respaldo, de apoyo, pero además de todo lo que implica también en el juego geopolítico mundial, una acción bélica como esta. Y bueno, pues por supuesto, para nosotros es muy importante tocar todo lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos, el Estado y en este caso el desplazamiento obligatorio del que están en este caso enfrentados nuestros hermanos ucranianos producto de este conflicto. Y un poco para contextualizar, me gustaría pues darle un recuento, ¿no?, de lo que ha sido. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una operación militar especial con objetivos contra objetivos ucranianos. Poco después de su discurso comenzaron los bombardeos en la región de Donbass y en ciudades como Kharkov y Odessa. Durante las primeras horas del conflicto, el gobierno de Ucrania confirmó la muerte de más de 40 militares ucranianos y una decena de civiles. Ante los ataques, Ucrania cerró su espacio aéreo. De igual forma, Rusia cerró el espacio aéreo sobre la frontera occidental y bielorrusa. La amenaza a Occidente, pues hecha por Putin, quien instó a los países de Occidente a no intervenir con la operación. Cualquiera que intente interferir con nosotros o crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió a la población para confirmar pues, la aplicación de la ley marcial, un estatuto de excepción de la aplicación de las normas legales ordinarias por el medio del cual se otorgan facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas e instó a los habitantes a permanecer en sus casas y mantener la calma. La respuesta de Ucrania ante esto fue: el gobierno de Ucrania aseguró que se defenderá de la invasión a gran escala impulsada por Rusia y que saldrá victorioso. Además, pues rompió diplomáticas con Rusia. Estados Unidos se pronuncia luego al respecto y poco después del discurso de Putin, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que Rusia era responsable de iniciar una guerra con consecuencias catastróficas, asegurando que los aliados de la OTAN responderían de manera coordinada ante cualquier agresión. Luego, pues también tuvimos el pronunciamiento de la ONU. El presidente Putin, en nombre de la humanidad, devuelva sus tropas a Rusia, en nombre de la humanidad, no permita que comience en Europa lo que podía ser la peor guerra desde el principio de siglo. Fueron las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Luego pues se produjo una reunión de la OTAN. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, convocó una cumbre extraordinaria de los dirigentes de los países aliados para preparar la respuesta a la invasión rusa. Los aliados pues se plantearon activar los planes de defensa de la OTAN y reforzar la presencia en el flanco oriental. Sin embargo, pues hemos visto a lo largo de todo lo que han sido los acontecimientos, que los pronunciamientos han estado enfocados en torno al tema de las sanciones. Recientemente, el día de hoy, amanecíamos con la noticia de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia haciendo un llamado, y bueno, pues posteriormente también hace poco las declaraciones nuevamente de Putin haciendo un llamado a las tropas ucranianas. Lo que estábamos observando y un poco leyendo a distintas personas que se han puesto a la orden de analizar todo este proceso y a dar las primeras impresiones, es que probablemente la invasión a la capital sea completamente inminente. Lamentablemente, pues ya han sido muchas las víctimas que se ha cobrado este bombardeo, sin contar los miles de ucranianos pues, que están en este momento siendo desplazados y huyendo hacia zonas de seguridad, entre comillas, visto que bueno, no se sabe cuáles serían las próximas acciones. La idea inicialmente de bueno, tener en el mapa todo lo que tenía que ver con respecto a la OTAN, creo que ha cambiado mucho, producto de las declaraciones y producto de lo que dijeron, que bueno, las conclusiones, palabras más, palabras menos, estaban solamente en torno a sanciones rígidas en contra de Rusia, en contra de cabezas de la cúpula política rusa. Sin embargo, pues el llamado del mundo, de las miles de organizaciones en defensa de los derechos humanos, de los propios ucranianos, a quienes hemos visto también a través de las redes sociales manifestándose, pronunciando, reportando y haciendo, digamos, registro de todo lo que está ocurriendo, ha sido que no los dejemos solos, que las voces del mundo tienen que levantarse en torno a este conflicto, que las sanciones no son suficientes y aunque no es un llamado, digamos, hay algunos radicales que lo han hecho, pero no se busca un llamado a un conflicto bélico de gran escala. También es cierto que existe aquí una clara intención de un cambio de todo lo que es el estamento, el orden geopolítico de Europa, y que, bueno, tiene esto incidencia directa sobre América también, sin contar también las consecuencias que tiene en lo que tiene que ver con la dinámica de la economía. Recordemos, pues, el mercado económico mundial apenas está saliendo de la pandemia y consideramos y hemos escuchado de muchos analistas que parte de lo que no se ha avanzado o que no se ha decidido de manera determinada en algunos países tiene que ver precisamente también con consideraciones económicas de los mercados mundiales, a los cuales, bueno, dentro de los cuales ya se está viendo el efecto, ¿no? Producto de todo lo que está ocurriendo en este momento. La verdad es que nosotros consideramos, pues, el mundo está viviendo en este momento una tragedia de consecuencias insospechadas. Esta guerra, a diferencia de Afganistán, Irak, Libia y Siria, no es para deponer a un gobierno, sino para tratar de modificar a la fuerza de las fronteras de Europa en favor del reconocimiento de un imperio. Vaya, qué peligro, ¿no? Ese es nuestro análisis particular y producto de todo lo que hemos revisado. Esto pareciera algo anacrónico y el día de ayer pues lo leíamos con algunos colegas politólogos que decían que estamos de nuevo viendo como un líder megalómano con traumas personales no superados y con sed de venganza, pues está arrastrando a Europa y al mundo a una guerra que comenzaría en Ucrania, pero que podría terminar en otro lado. Pues de más está decir, quizás este es un pequeño espacio, pero a todas las personas que nos escuchan y a todos los espacios donde esto pueda llegar, en especial a los hermanos ucranianos, nuestro respaldo, nuestro apoyo, nuestra voz,
para levantar y decir y en este caso visibilizar desde las herramientas, desde el espacio y las posibilidades que tenemos, la realidad. De generar conciencia también, Fernando, creo que aquí es muy importante esto, de generar conciencia de que quizás vemos esto a miles de kilómetros y que vemos quizás como venezolanos solamente algún tipo de simpatía o de conexión en cuanto a lo que tiene que ver el respaldo de los ucranianos al que hemos solicitado los venezolanos por parte de las fuerzas del mundo ante el régimen que nos usurpa en este momento, ¿no? Pero lejos de eso también hay algo que es muy importante y eso sí quisiera que hiciéramos una reflexión en conjunto porque sé que eres una persona que ha trabajado mucho por la conciencia política y civil de los venezolanos, que aunque veamos esto lejos, revisando el fondo, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que estos regímenes totalitarios, estos megalómanos, como bien lo mencionaba ayer un colega politólogo, que están sentados en sillas de poder con unos componentes importantes de armamento bélico, llegan allí y tienen el poder y logran que este tipo de consecuencias sean una terrible realidad, como lo que está ocurriendo en Ucrania, precisamente producto también de que no existe una conciencia ciudadana clara, de que no se hable claramente de las consecuencias de, digamos, que el poder político esté en las manos de dictadores, en las manos de líderes totalitarios y de personas que simplemente están en conseguir el poder y mantenerse en ellos a costa de lo que sea y simplemente por su propio beneficio, no por el beneficio del colectivo. Argumentos siempre van a haber, pero creo que parte de nuestro programa y de la conversación que queremos nosotros el día de hoy tener y que llegue al pueblo venezolano, además de mantener nuestra voz en alto con respecto a esto, el rechazo a cualquier tipo de actividad bélica, es precisamente también promover la conciencia ciudadana y darnos cuenta que aunque no tengamos o no hayamos vivido una escala, digamos, de ataques y de bombardeos como los que en las últimas horas nuestros hermanos ucranianos han estado experimentando, a lo largo de estos años Venezuela ha perdido un número importante de personas, de venezolanos, producto precisamente de las consecuencias que tiene tener y llevar al poder a regímenes totalitarios. Me gustaría saber tu opinión al respecto y ese llamado de conciencia que tocando este punto pues es importante siempre hacer de cara a quienes vivimos en Venezuela, quienes estamos aquí y bueno, pues por supuesto los venezolanos que están en todo el mundo. Adelante, Fernando. Esencialmente, una de las luchas fundamentales de la sociedad civil en el mundo y en el mundo democrático profundamente es insistir en que no exista totalitarismo. En el caso de Putin, Putin lo que quiere es volver a, entre comillas, la Unión Soviética, que fue un gran crimen contra la humanidad que duró 70 años. Y esta nueva escalada imperialista de parte de Putin es simplemente reforzar la misma teoría de Stalin y de Hitler, porque él es esencialmente no solamente un totalitario, sino tiene el espíritu del concepto de que todos los demás que no son eslavos solamente son lo último. Es discriminatorio, violatorio de los derechos de cada uno de los ciudadanos rusos y violatorio de los derechos de toda la humanidad, porque lo que se está jugando es la libertad y la democracia. Por eso es importante que la OTAN le haya dado ciertos niveles de parar esa amenaza. Pero por otro lado, es fundamental que la sociedad democrática del mundo, y en especial la venezolana, salga a no solamente solidarizarse, sino a defender por las vías culturales y por las vías de los lobbies internacionales, a defender la democracia, porque esta es una guerra entre el totalitarismo y la violencia y el racismo contra la democracia, la libertad, la propiedad
y la libertad de conciencia. Por eso, cada uno de nosotros y nosotras que estamos pensando, no solamente pensando, ejerciendo la opinión a través de los Twitter, los comunicados generales que se están haciendo, los llamados a las Naciones Unidas que tome cartas en el asunto de verdad, que no sean simplemente un discurso en el cual los países de la maldad se han reunido, Cuba, Venezuela, varios países africanos y los países que están inventándose una tradición y una historia en el cual son antiimperialistas y son esencialmente los lacayos de un imperialismo peor, que es el imperialismo que no tiene conciencia y no respeta la libertad de opinión de ninguna de sus formas. Pero de todas maneras, podemos alegrarnos que en las calles de la Unión Soviética, de Rusia, están un grupo grande de personas discutiendo y protestando en contra de la guerra, porque no hay ninguna guerra que sea buena, porque no hay ninguna guerra que evite que se mueran niñas, niños, ancianos, que se muera la industria, que se muera la propiedad, que se muera el arte. Por eso es tan importante no solamente apoyar a Ucrania con la voz, sino reconocer que ese país tiene muchos años antes de que consiguiera su independencia en las manos de lo que fue la terrible Unión Soviética, que se ocupó de destrozar la cultura y crear una cultura favorable al totalitarismo. Por eso en los medios internacionales y en las agencias que están a favor de los rusos, salen personas de 60, 70, 80, hasta 20 años, diciendo que es importante porque son lo mismo. La Unión Soviética, Rusia es una sola. Eso es una gran falacia. Es una falacia porque la Unión Soviética, desde Lenin, Stalin y Trotsky, eliminaron la posibilidad de que Ucrania fuera libre cuando empezaron a impulsar un cooperativismo agrario que hizo que los anarquistas campesinos de Ucrania se levantaran, y Trotsky lo asesinó hasta el último campesino. Esa es la historia de Putin. Esa es la historia de esta amenaza contra el mundo. Y entre otras cosas, una de las amenazas terribles que nos puede caer es de que caiga en las manos de Putin Chernobyl. Chernobyl significa el peligro absoluto para el mundo entero. Y a propósito, Fernando, disculpa que te interrumpa aquí en este punto. Acabo de leer una noticia previo al programa que decía ya las tropas rusas llegaron, tomaron a Chernobyl, y además de todo, pues la agencia nuclear ucraniana ha presentado una alerta internacional sobre el incremento de la actividad radioactiva en la zona de Chernobyl, del cual tienen registro, y bueno, pues por supuesto hacen una alerta al mundo con relación a eso que tú estás mencionando en este momento. Y no solamente a propósito de la amenaza, ¿no? Y de lo que esto significa desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista de la propia existencia del mundo. También es importante tener en cuenta algo que allí voy a citar a un colega politólogo, Julio Márquez, el día de ayer, pues mencionaba que este conflicto, como ningún otro, es una prueba manifiesta de que la arquitectura de seguridad que había regido Europa después de la caída de la Unión, la URSS, colapsó, y que ayer, en este caso, antes de ayer, se rompió algo que no se puede reparar. Hoy vivimos un mundo más incierto y peligroso. Por haber creído que la democracia estaba asegurada, Occidente se relajó
Pasamos de la política del Elvi Empire a el appeasement, y una disuasión nuclear se dejó de un lado por otras cosas políticamente correctas para unos tiempos donde nadie percibía una amenaza existencial, cosa que, a propósito de lo que estamos mencionando, pues pareciera ser cada vez más cierto. Este periodo de relajamiento llevó incluso a que muchos creyeran que la política era solo paz y diálogo, mientras que al conflicto y a la guerra la llamaban antipolítica. Ahora toca reaprender por esto por las malas, cortesía de un sociópata sentado en un arsenal nuclear, ¿no? Y bueno, sentado no nada más en un arsenal nuclear, sino que entonces ahora también ya ha tomado control de Chernobyl y bueno, y de todas las consecuencias que esto pueda tener. Por eso es que el día de hoy nos parecía muy importante y fundamental tocar este asunto. Qué bueno, y gracias por ese recuento histórico que haces con relación a lo que tiene que ver con Vladimir Putin, porque siempre la conciencia histórica, la revisión de los hechos y pues, por supuesto lo que fundamenta la realidad que hoy estamos viendo en Ucrania son parte de las acciones que debemos mantener permanentemente en cuenta y pues por supuesto en los espacios públicos hacerlas de conocimiento de todos, de manera de que, como lo decía hace unos minutos antes de tu intervención, nosotros podamos siempre tener las alertas encendidas y pues por supuesto una acción colectiva, no solo de respaldo y apoyo, porque el respaldo y el apoyo es algo que sucede en el momento que ya está el conflicto, que ya se están perdiendo vidas, que bueno, que vemos videos atroces como los que hemos visto el día de hoy, por ejemplo, un tanque de procedencia, aparentemente procedencia rusa, aplastando un carro donde iba un sexagenario. Gracias a Dios, pues la persona, según reportan los medios, salió ilesa. Gracias a unas personas que estaban allí lo pudieron auxiliar y lo sacaron, pero el respaldo y el apoyo es necesario, pero no es suficiente. Tener la conciencia, actuar en consecuencia, hacer frente en cuanto espacio tengamos la oportunidad de hacerlo, a regímenes totalitarios, a estas ideas, digamos, de control imperial del mundo, son fundamentales, porque como dicen por ahí en criollo, a veces un loco suelto no puede resultar inofensivo y peligroso. El problema es cuando los locos se juntan y entonces allí la amenaza es para las personas, bueno, para el resto del mundo, como está pasando en este momento. Me gustaría, Fernando, pues te mantengas con nosotros. Vamos a hacer la primera parte, el primer corte de nuestro programa, para en el siguiente corte, pues vamos a hablar no solamente de este tema, sino también de lo que es la incidencia, o en este caso la no incidencia, del liderazgo de las mujeres en espacios de conducción, de dirección y de decisión, digamos, de las potencias políticas del mundo, y pues por supuesto de cómo estas acciones bélicas son producto incluso de manera indirecta de esa ausencia en los espacios. Y bueno, pues por supuesto hablar también de la materia de derechos humanos, que es vital y fundamental seguir levantando las voces, porque además de todo ahorita hay una realidad, pero de manera inmediata vamos a tener una realidad dramática en cuanto al tema de los desplazados, en cuanto al tema de los refugiados y todos los miles de ucranianos que en este momento se encuentran saliendo de su territorio buscando la seguridad y buscando resguardar sus vidas. Vamos, amigos, a un breve corte de Contigo Voluntad Popular y ya volvemos con más, con Fernando Aranguren el día de hoy acompañándonos en el programa. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor.
Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Dr. Lairice y el Factor Diego. En 1953, un niño venezolano de nombre Diego fallece debido a la incompatibilidad de su madre a los glóbulos rojos del infante. Diego dejó su nombre plasmado en la ciencia gracias a que el estudio de su caso condujo a la descripción de un nuevo tipo sanguíneo parecido al factor sanguíneo RH que se denominó el Factor Diego. Fueron los insignes hematólogos Miguel Lairice y Tulio Arens del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas quienes describieron este nuevo antígeno en la sangre de Diego. Pero no solo lo detectan en Diego y otros indígenas del oriente venezolano, sino en grupos nativos de Centroamérica y Norteamérica y en mongoloides asiáticos. ¿Y por qué nuestros indios comparten un factor sanguíneo con los mongoloides? Y es que este hallazgo corrobora la hipótesis de que los primeros habitantes de América vinieron desde Asia, cruzando el entonces muy estrecho Estrecho de Bering, y fueron poblando toda América. El factor Diego es más frecuente en latinoamericanos que en la misma Mongolia, China o Japón, pero no se encuentra en las razas europeas, anglosajonas, australianas ni africanas. El doctor Lairice fue además rector de la Universidad Central de Venezuela en 1976 y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en 1980. Gracias al doctor Lairice y al niño Diego, entendemos mejor las causas de incompatibilidad neonatal y tenemos una evidencia más sobre el origen asiático del primer hombre americano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Muy bien, amigos, volvemos entonces con más de Contigo, Voluntad Popular. El día de hoy, pues acompañada de mi hermano de lucha, Fernando Aranguren, parte del equipo nacional de movimientos sociales de Voluntad Popular, un luchador de muchísimos años trabajando en pro del género, de la defensa de los derechos humanos. Hemos estado con él revisando un poco el contexto histórico, ¿no? Y algunas de las consecuencias y análisis en general que se han dado con relación al tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Dejamos en el aire, antes de irnos al corte, un preámbulo de lo que queremos hablar en esta segunda parte, y tiene que ver con un poco lo que son las lo que son las consecuencias de, digamos, la falta de participación activa
o en este caso más incluyente y más determinante, ¿no? De liderazgos femeninos en el manejo de este tipo de crisis, en incluso la conducción de bueno, parte de lo que es el poder político de Europa. Antes de tener nosotros el programa, Fernando me hacía una reflexión que quisiéramos pues pudiera compartir con todos ustedes respecto a estas consideraciones que estamos hablando y lo importante de que las mujeres, si bien no estamos en espacio de decisión, pues promovamos seguir estando allí, siendo la conciencia del mundo y cada vez más sumando para evitar este tipo de conflictos y bueno, pues por supuesto este tipo de megalómanos totalitarios que se hacen del poder. Fernando, ¿estás con nosotros? Sí, en este sentido hay una cosa que hay que volver otra vez a la temática de Ucrania, que es la imposibilidad de crear los consensos, que fue lo que hizo la cancillera alemana hasta hace poco. Fue la que organizó una discusión en la cual se incorporaban de verdad la sociedad civil de diferentes países y además se creaba un consenso para que todas las opiniones fueran oídas. Recientemente vimos una cosa terrible, que fue una presentación en donde estaba la presidenta de la Unión Europea y un embajador de Uganda decidió ni saludarla. Este tipo de violencia, una violencia que no se dice ni se expresa, pero se expresa directamente para desvalorizar la participación. Por eso la libertad, la democracia y lo que defendemos en Ucrania y lo que defendemos aquí es una participación real y no una participación de discurso. No podemos decir que están incorporadas todos los sectores si más de la mitad de la población no está incorporada en la toma de decisiones. Por eso es importantísimo no solamente que tengan palabra, sino que tengan como movimiento la posibilidad de transformar realidades. Y esas transformaciones de realidades es la que está haciendo el movimiento feminista mundial en frente del caso de Ucrania. Y por otro lado, en el caso venezolano, lo vemos en las calles todos los días en la lucha por mejores salarios y mejores pensiones, pero esencialmente por la búsqueda de elecciones libres, soberanas y transparentes, donde las mujeres puedan llegar al Parlamento y además de repente puedan ser candidatas después de la elección unánime hacia la democracia, pero en el caso venezolano las mujeres van enfrente en todos los espacios. Y vemos en el caso de Ucrania, en el mundo, en los noticieros, que las que encabezan las manifestaciones a favor de la paz son las mujeres, porque son las primeras víctimas reales. Los hombres, o mejor dicho, los líderes, en el caso de Putin, manda jóvenes a encabezar la guerra. Y además manda jóvenes a que mueran luchando contra otros jóvenes sin estar de acuerdo con esa forma imperialista. Además, el movimiento de mujeres en el mundo está concientizado con respecto a la paz, los derechos y la libertad. No puede haber derechos sin libertad y democracia. Entonces, las fantasías de algunos grupos que piensan que el totalitarismo le va a dar espacio es simplemente una ilusión en la cual pierden derechos. En el caso venezolano es histórico. En 1936 se comenzó una gran lucha del movimiento de mujeres histórico en Venezuela que permitió profundizar espacios de democracia. A la llegada de Chávez
se eliminaron esos espacios con una ilusión de participación. Tú participas, pero yo opino. Y así el patriarcado y el totalitarismo se profundiza. En el caso de Putin y Ucrania es controlar el pensamiento. Eso ha sido la labor de 22 años que ha tenido la dictadura venezolana. Cambiar el cerebro de la gente y del pueblo con su conciencia fundamental, que es la libertad y la democracia, que se lograron en 40 años de lucha continua, donde se respetaba la voz de los demás y las voces de todos. Por eso se terminó con la guerrilla contra Rómulo Betancourt y contra la democracia, pero el compromiso castrista lo entrelazó Chávez para destruirnos culturalmente todos los espacios y acabar con la identidad. Lo último, hace 2 días, que fue la eliminación o el intento de eliminar el León de Caracas, simplemente porque ellos quieren desaparecer cualquier símbolo de identidad. Así lo hicieron en Rusia y así lo quieren hacer aquí. Por eso, cuando se lucha por la libertad de Ucrania y la participación, estamos luchando por la democracia del mundo. En Nicaragua, la principal opositor, una de las principales opositoras, fue puesta presa. Fue puesta presa porque Ortega le temía a la fuerza de las mujeres. Y así en toda América Latina ha sido fundamental no solamente la fuerza de la mujer, la conciencia sobre la libertad, la propiedad y las legítimas luchas que se han producido entre hombres y mujeres para lograr la democracia. Por eso es esencial que todas nuestras acciones cuenten con la equidad y la participación. Así es, Fernando. Por supuesto, por supuesto. Y no es un tema de trasnocho o de radicalismo o de simplemente propiciar, ¿no? Que las mujeres estén por estar. Es algo que, como bien lo has estado explicando, se evidencia en todo lo que son acciones que nos impactan a todos, indistintamente del espacio geográfico, del contexto en el que vivamos. Y en el caso venezolano es siempre preocupante, incluso alarmante, ¿no? Para quienes estamos en el ejercicio de la actividad política, de la actividad social, pues el relego de las mujeres en los espacios de participación, y que uno pudiera pensar que por Venezuela, bueno, digamos, tener ese machismo tradicional instaurado no solamente en hombres, sino en mujeres, es algo que pudiera ser, digamos, más rutinario de ver. Pero bueno, vemos cómo, como lo decía, en Europa y en los primeros países que son, digamos, primermundistas, como algunos lo llaman, también se ven hechos como el desplante que evidenciaba en estos días el primer ministro hacia la jefa de la Unión Europea. Esto, digamos, no solamente es un llamado reflexivo o en todo caso analítico de la situación. Esto es algo que merece la pena concientizar no solo las mujeres, sino, pues, por supuesto, de primera instancia, los hombres que están al frente de la política, al frente de los espacios de decisión, para que de una u otra forma podamos seguir mancomunando esfuerzos para trabajar en pro de un verdadero equilibrio y que nos permita esto evitar conflictos con escaladas como la que estamos enfrentando, ¿no? Quiero aquí, por ejemplo, mencionar, y siempre nosotros tratamos de hablar de las cosas positivas. Fíjense qué tan producente puede ser el hecho de incluir, de que las mujeres estén en espacio de decisión, que en la evaluación que se hizo en el mundo sobre el manejo
de las políticas de la pandemia o hacia la pandemia, los países que más rápido superaron la crisis, la coyuntura, eran países liderizados, en este caso por mujeres. Las formas y la visión que tenemos ante los conflictos es completamente digamos, diferente, aunque estemos en el mismo terreno que los hombres cuando hacemos política. Creo que esto es algo que es muy importante de considerar y que no es letra muerta en algo que ya está avanzando, es algo que se hace menester decirlo y promoverlo para que bueno, podamos realmente evitar situaciones sangrientas, situaciones de violencia y situaciones pues, de guerra como la que se está viviendo en este momento en Ucrania. Hemos visto también las manifestaciones de las múltiples organizaciones sociales, las ONG y fundaciones del mundo en pro de la defensa y la voz de los derechos humanos de los ucranianos, sobre todo, pues obviamente, como les decía, lo que tiene que ver ahora con la situación post-conflicto, o inmediata al conflicto que estamos evidenciando, que son personas, digamos, en situación de riesgo, bueno, familias completamente separadas, porque en este momento, pues, ningún hombre de entre 18 y 60 años puede salir del territorio ucraniano, debe filarse a defender la soberanía que, bueno, que están en derecho de defender y bueno, vemos cosas como las que han estado ocurriendo en las últimas horas, separarse familias de manera dolorosa, de manera crítica. Nuestro llamado siempre a que las organizaciones de defensa de los derechos humanos, al igual que los gobiernos y países del mundo, no solamente quedemos en comunicados, en respaldos, que son necesarios, que sin duda tienen que haber, pero que no son suficientes y que nos hace falta hacer algo más. Siempre que podamos hacer algo más, evaluémoslo, considerémoslo. No estamos apostando aquí a que vengan, digamos, la otra parte del mundo y apoye a Ucrania y se arme un conflicto de escala mundial. Pero sí queremos que el silencio no sea complaciente de actitudes y de decisiones y de momentos oscuros y grises para la paz como el que estamos viviendo. No puede quedar una voz en silencio, no puede quedar una organización social sin pronunciarse, no puede quedar sin hacer cualquier mínimo esfuerzo que podamos sumar para apoyar a nuestros hermanos ucranianos y para que en el mundo se genere conciencia sobre lo que les decía, que no tiene que ver solamente con el conflicto. Está viendo, hay que revisar las formas y la percepción que tenemos sobre la práctica de la política, sobre las relaciones internacionales en este momento, sobre los intereses económicos, si prelan o no por encima de todo lo que son las vidas de seres humanos. Estamos hablando de vidas de seres humanos. Eso sin duda no puede ser parte de lo que nosotros avalemos. Finalmente, bueno, me gustaría, Fernando, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, digamos, un mensaje y un llamado a la acción desde los venezolanos en apoyo a todo lo que está sucediendo y, pues, por supuesto, en el impulso necesario para alzar la voz en contra de los regímenes totalitarios como el que en este momento pues está llevando a cabo la acción bélica en contra de Ucrania? Esencialmente, o mejor dicho, como principal motor es tomar las calles para la protesta pacífica, que es nuestra forma de protestar. La diferencia la hacemos en la calle con la protesta cívica, no solamente por el alza de los sueldos, sino por la lucha cotidiana de participación real. Y no solamente participación real, sino luchar por unas elecciones justas, transparentes, presidenciales y parlamentarias, donde mujeres y hombres venezolanos puedan integrarse de forma natural y a través de las elecciones primarias para cambiar el país. El país tiene cosas terribles, como son las cárceles donde están las mujeres privadas de libertad, donde están en lo último. Parecen cárceles del siglo de la Edad Media. Y nadie
da la vuelta para ver a las presas comunes. Y esa gran lucha es una forma también de reivindicar los derechos humanos, porque no solamente hay derechos humanos de primera clase o de segunda clase, los derechos humanos es transversal. Y por eso nos interesa mucho reforzar la lucha en contra del totalitarismo y en contra de las metodologías del totalitarismo a través de la cultura, por ejemplo. Eso lo podemos hacer todos los días y desde todos los espacios. Cuando nosotros impulsemos la idea fundamental de que hoy te toca a ti estar arriba y mañana a mí y yo atrás, abajo, y mañana tú yo arriba y tú abajo, porque esencialmente solamente a través de la equidad podemos reforzar la idea de que nadie quede atrás. La libertad, la unidad y la transformación, no solamente del país, sino del mundo, está en la equidad entre hombres y mujeres, construyendo paz, democracia y libertad. Así es. No, de verdad, Fernando, siempre es un privilegio poder escuchar no solamente tu conocimiento y, digamos, la experiencia, ¿no? Sino esas consideraciones importantes del llamado a la acción que, como bien lo acabas de decir, no importa el espacio, no importa el lugar, no importa la ciudad en la cual nosotros vivamos, siempre hay algo que podemos hacer, bien sea a través de la cultura, bien sea a través de la acción social o simplemente desde la propia actividad familiar inmediata. Yo hago mucho énfasis con la gente y siempre lo hemos dicho y recalcado acá, que el espacio familiar, el espacio comunitario es vital y fundamental en nuestro rango de acción para promover conciencia ciudadana, conciencia civil y, bueno, pues por supuesto, en este caso, conciencia paritaria en cuanto a lo que esto nos atañe a todos, porque podemos ver un conflicto de escala mundial, pero quizás a lo mejor a la vuelta de la esquina podemos también observar dentro de nuestra propia familia, nuestra propia comunidad, conflictos que si bien se manejan con ponderación, se manejan con valores y se manejan pues con equilibrio en las decisiones, pues podemos también tener no solo una mejor vida, sino una mejor repercusión en nuestro espacio inmediato. La acción que cada persona pueda emprender en procura de refuerzo de los valores democráticos, en la conciencia civil que todos debemos tener, es algo que no es exclusivo o solamente inherente del ejercicio de la política o de los luchadores sociales como tú, sino que es algo que nos atañe a todos por igual. Y ese es parte del mensaje que queremos dejarle el día de hoy, después de haber estado abordando un tema tan grueso, tan importante. Obviamente lo hicimos de manera muy superficial, pero siempre recalcando y contextualizando, trayendo esto como una reflexión positiva para la acción en Venezuela, porque de eso se trata, de que ningún esfuerzo es mínimo y de que todas las cosas que podemos y que debemos procurar en adelante para nuestro país parten desde el hoy, parten desde la familia, parten desde la comunidad y desde tener conciencia histórica presente, en que hablemos, en que visibilicemos tanto las cosas que no están bien como ha hecho el mundo a lo largo de estos 2 días, las imágenes, videos de las experiencias de los propios ucranianos, de los ataques. Eso no puede quedar en el olvido, eso no puede quedar en el silencio. También tenemos que visibilizar cosas positivas, como por ejemplo el resguardo que están llevando a cabo en este momento muchos médicos y personal de salud, que llevaron a todos los recién nacidos a la parte del sótano de un hospital para resguardar en este caso, de cualquier tipo de acción bélica. Cosas como esas también nos tienen que mover y cosas como esas también tenemos que visibilizarla, decirles al mundo que incluso dentro de la propia Rusia, como tú lo mencionabas,
Los rusos no les importa ir presos, muchos salieron a las calles a defender el derecho de todos a decidir de los ucranianos y bueno, incluso hasta muchos pidiendo perdón por ser rusos y por estar del otro lado de la frontera del atacante. Creo que acciones como esta tienen que movernos, tienen que llevarnos a mantenernos activos. Una vez más, Fernando, de verdad muchísimas gracias por tu participación. Sabes que este es un programa en el que podemos siempre estar de la mano aquí contigo, conmigo, con todos. Y bueno, amigos, esperamos que Dios nos permita el próximo viernes estar con ustedes, tener buenas noticias y sin embargo, pues ya sabemos, la acción comienza por parte de todos y está en cada uno de nosotros seguir siendo voces de quienes no la tienen. Esto fue Contigo Voluntad Popular, quien tuvo el gusto de estar con ustedes por acá, de esta parte del micrófono, Maya Devis González, Fernando Aranguren, nuestro compañero del día de hoy. Gracias a todo el equipo de producción, gracias a los que siempre nos escuchan. Nos vemos el próximo viernes. Dios les bendiga. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.